6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. En este viernes 7 de noviembre del año 2014, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, buenos días Andrés Martínez, buenos días Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago Los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Yoba Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. En este 7 de noviembre estamos en la conmemoración del 206 aniversario de la batalla de Palo Hincado, una serie de escaramuzas, enfrentamientos contra los franceses. El más importante de ellos se llevó a cabo en la sabana de Palo Hincado. Entonces, el brigadier Sánchez Ramírez fue el héroe de la batalla de Palo Hincado. Que en definitiva los dominicanos, o lo que era ya, digamos, en la formación del pueblo dominicano, ¿no? Ese ejercicio que en los años ya van creando esa pasta, esa composición humana que va a definirse como dominicana, ya pues había tenido manifestaciones importantísimas, como la de otras manifestaciones importantísimas en lo que era la forja de la creación del pueblo dominicano. Entonces, esta batalla la gana la parte nuestra con el apoyo de los ingleses, que después, por el auxilio que nos dieron para desentendernos de los franceses, nos pasaron una factura de unos 400,000 pesos. Eso era algo más que $400,000 y mucho dinero. Y porque ellos le dieron apoyo militar a los dominicanos, a lo que ya se formaba como parte del pueblo dominicano. Pero son las 7:02. Hoy también es el día de los deportes y nosotros vamos a analizar dos temas fundamentales en el día de hoy. Son las 7:03. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, los señores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reaccionaron en el día de ayer advirtiéndonos que los dominicanos solo tenemos un camino: acatar su decisión. No tenemos otra opción, según ellos, que acatar su decisión, porque la desvinculación, pues, que hemos hecho no encuentra aval en el derecho internacional. Es decir, ustedes no tienen salida, ustedes no tienen escapada en el derecho internacional. Lo que les queda es renunciar a su soberanía, pasar por la humillación de acatar una sentencia en la que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se burla descaradamente de la República Dominicana, obligándola a entregarle documentos, entre otras personas. Yo he puesto más énfasis en este caso,
a entregarle documentos de identidad a una persona que ha presentado testimonio falso contra la República Dominicana y que se demostró, pero de manera muy fehaciente, que estaba mintiendo. Entonces, no importa que mintiera, lo importante era que tenía una acusación contra la República Dominicana. Usted tiene razón, hay que darle sus documentos, aunque claramente está evidenciado que a usted no le correspondían. Y entre otras cosas. Hay algunos alegatos en esta cuestión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que esos alegatos yo creo que están claramente respondidos en la sentencia que ellos están cuestionando, que es la número 256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Cuál es la razón fundamental por la que ellos entienden que nosotros no podemos hacer una desvinculación o que no podemos alegar que hubo inconstitucionalidad en el instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Ellos dicen, pero que ustedes tienen 14 años acogiendo las decisiones de esta Corte, de esa Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ustedes incluso designaron una jueza en esa Corte y varias decisiones de su anterior Suprema Corte de Justicia y de su actual Tribunal Constitucional están avaladas en decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces ellos dicen, ustedes son, eso es lo que nos están diciendo, ¿no?, unos sinvergüenza que ahora vienen a decir que no son parte de un asunto que ustedes han avalado por tanto tiempo. Y la verdad es que el argumento parecería razonable. En cualquier escenario internacional donde esto se plantee, parece que tiene lógica, parece que tiene peso. Parece que tiene peso, por lo que los dominicanos tenemos también que manejar argumentos y con esos argumentos desplazarnos en los escenarios internacionales para poder demostrar que no tiene razón la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por ejemplo, yo tengo aquí la sentencia del Tribunal Constitucional, y entonces vámonos a lo que sería el argumento de este argumento que está aquí claramente respondido. Dice que esta decisión, yo estoy aquí en la parte que dice supuesta contravención de los principios Estopel y Forum Prorogatum de esta sentencia. Entonces, ¿qué plantea? El supuesto reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el Estado Dominicano, atribuyendo esta circunstancia a que este último logró la elección de una jueza nacional como miembro de dicha Corte. Y de otra parte, el argumento de que la competencia contenciosa de esta no solo nunca ha sido negada, sino que incluso ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es decir que esto que ellos están planteando está respondido de la manera siguiente en la sentencia. Con relación al primer alegato, el Tribunal Constitucional tiene el criterio de que el fundamento de la proposición y elección de la jueza dominicana Radis Abreu Blondet como magistrada de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no implicó en modo alguno el reconocimiento por parte del Estado Dominicano de la competencia contenciosa
de la Corte mediante el instrumento de aceptación. Esto fue más bien la expresión de la voluntad unilateral del órgano que suscribió el acto generador de la pretendida aceptación de competencia. En puridad de derecho, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos efectuó dicha designación basada en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 52 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, disposición que no exige que la composición de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos esté integrada únicamente por nacionales de estados que hayan reconocido su competencia contenciosa, sino simplemente por nacionales de estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. Es decir, ustedes no pueden decir que es una prueba de que nosotros aceptamos su carácter vinculante por el hecho de que designáramos una jueza. ¿Por qué? Porque para designar una jueza en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no necesariamente esa debe corresponder a los países que son parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No, eso, la Convención Americana de los Derechos Humanos lo que exige es que sea miembro de la OEA. Es decir, que puede ser un país que no haya aceptado el protocolo de admisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que designe una jueza. Es decir, ese es un argumento que ellos no debieron esgrimirlo, porque como ustedes ven, está bastante claro. Ahora, ellos sí tienen razón, pueden tener razón en el aspecto de la jurisprudencia de sentencias acogidas y citadas en decisiones de la Suprema Corte y citadas en decisiones del Tribunal Constitucional. Ahí realmente ellos pueden tener razón, como no la tienen en modo alguno en el caso de la asignación de una jueza. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Respecto a los demás argumentos aducidos, el Tribunal Constitucional estima que tanto la aceptación de la competencia de las representaciones del Estado Dominicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en múltiples casos, como el reconocimiento de dicha competencia por la Suprema Corte de Justicia, al igual que el reconocimiento de la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional, se han basado en la presunción de legalidad existente respecto al instrumento de aceptación. Presunción de legalidad no es legalidad. Es decir, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional parten del hecho de que este protocolo de admisión ha llenado los requisitos constitucionales. Entonces, ahí está planteada la presunción de legalidad. ¿Pero qué ocurre? Pero se impone señalar que la impugnación de dicho instrumento mediante la acción de inconstitucionalidad de la especie ha introducido un nuevo factor que podría modificar totalmente la situación. En caso de que el dictamen de este colegiado declarase la inconstitucionalidad de indicado instrumento de aceptación, tema que en lo adelante ocupará nuestra atención. Señores, pueden haber situaciones posteriores que alteren una presunción de legalidad. Yo puedo poner un ejemplo, una cosa incluso que conocí directamente. Hace muchos años la familia adquirió un apartamento. Entonces, ese apartamento, con el tiempo hubo un conflicto, pero el apartamento fue comprado con todos los requisitos legales. ¿Por qué? Porque incluso fue financiado por un banco. Y el banco, antes de financiarte, verifica el régimen de condominio, los títulos, todas las cosas la verifica. Ok, todo estaba bien, el banco hizo el préstamo. Los adquirientes, con los años, saldamos el préstamo. Y eso nos generó el título de la propiedad. ¿Qué ocurrió después?
hubo un conflicto posterior, porque la persona que había hecho la construcción, pues había comprado 2 solares para hacer la construcción. Uno lo había pagado y toda la construcción se levantó como si estuviera en ese que había pagado, pero resulta que él tomó parte del otro que no había pagado. Y eso generó una anulación del régimen de condominio. Al anular el régimen de condominio, los propietarios ahí no podíamos ni traspasar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Es decir, hubo un hecho posterior que evidenció que las cosas, aunque parecían que estaban bien, y toda la documentación parecía que estaban bien, hubo una cuestión que después nos tomó años resolverla posteriormente. Entonces, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, caramba, todos los convenios tienen que pasar por el Congreso y se agotó los protocolos hasta que no se produce una objeción en la que demuestra que eso no pasó por el Congreso. Y esa objeción está avalada en una certificación del Congreso, porque los que llevaron este procedimiento, con el doctor Castillo Pantaleón a la cabeza, le pidieron una certificación al Congreso. Y con esa certificación, ellos avalaron su solicitud de inconstitucionalidad. Y el Congreso realmente ahí certificaba que eso no había ido a conocimiento del Congreso. Eso no estaba percatada de esa la Suprema Corte de Justicia, no estaba percatado de eso el Tribunal Constitucional. Ahora, luego de tomar conocimiento de esto, ya la situación yo creo que es distinta. Entonces, hay otro alegato importante. Otro alegato importante es que, y aquí escuchaba en estos días en el sol de la tarde al doctor Eduardo Jorge Prat. Él decía que tiene algunos alumnos, que sus alumnos le están diciendo: profesor, tengo vergüenza de estudiar Derecho en la República Dominicana, etcétera. Bueno, el doctor Eduardo Jorge Prat es uno de los mejores profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es decir, no solo es uno de los más distinguidos abogados de la República Dominicana, sino que él tiene bastante vocación para la enseñanza, y sus alumnos les admiran bastante porque es un hombre que sobre todo enseña a la gente a pensar. Entonces, yo he conversado con alumnos de él que la verdad no se sienten avergonzados de estudiar Derecho, y en base a las mismas cosas que el profesor Eduardo Jorge Prat les ha enseñado, ellos entienden que su profesor no tiene razón. Entonces, ¿qué ocurre? Que él entiende que para nosotros desvincularnos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un requisito imprescindible la desvinculación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que la suscribimos el 25 de diciembre de 1977. Lo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue tramitado en el año de 1999. El derecho internacional comparado, y eso me lo han hecho resaltar algunos alumnos del profesor Eduardo Jorge Prat, dice lo contrario a lo que está diciendo el profesor. Entonces, en la especie, esto dice el Tribunal Constitucional, en la especie, la declaración de reconocimiento que hizo la República Dominicana de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de acuerdo con la normativa del precitado artículo 62, fue efectuada mediante el instrumento de aceptación que es objeto de impugnación
de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa. Dicho instrumento de aceptación, aunque constituye un acto unilateral no autónomo producido en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tiene la misma fuerza de convenciones internacionales y por lo tanto la capacidad íncita de producir efectos jurídicos en el plano internacional, efectos que a su vez pueden repercutir en el derecho interno y afectar directamente a los dominicanos. En consecuencia, resulta lógico convenir que la voluntad del Poder Ejecutivo de establecer un vínculo jurídico internacional que debe requerir la participación de otros órganos estatales más allá de lo que expresamente consientan el tratado que le sirva de marco, en este caso, la Corte Americana de Derechos Humanos, como una especie de contrapeso o ejercicio de vigilancia de los demás poderes del Estado y con la finalidad última de salvaguardar el principio rector de la supremacía constitucional establecido por el artículo 46 de la Constitución Dominicana del 2002, equivalente al artículo 6 de la Constitución del 2010. Entonces, vamos a un ejemplo del derecho internacional comparado. Aquí hay varios, profesor Eduardo Jorge, varios ejemplos que contradicen lo que usted está planteando. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Corte Constitucional colombiana? Y eso está aquí en la misma sentencia. Eso está en la misma sentencia. Ante una reclamación similar, ¿qué estableció la Corte Constitucional colombiana? La Corte ha dejado claro, estoy citando, la Corte ha dejado en claro que aún tratándose de instrumentos internacionales que son desarrollos de otros, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un instrumento internacional que es un desarrollo de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, profesor, la Corte ha dejado en claro que, aunque tratándose de instrumentos internacionales que son desarrollo de otro, si a través de los mismos se crean nuevas obligaciones o se modifican, adicionan o complementan las previstas en el respectivo convenio o del tratado que hacen parte, eso también debe someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación por el Congreso y revisión automática de la constitucionalidad por parte de esta corporación, en razón de que implican para el Estado parte la asunción de nuevos compromisos que deben ser avalados en los términos previstos por la Carta Política. Esto no solo lo ha establecido el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sino que usted se va a encontrar que es una referencia de decisiones importantes de varios tribunales constitucionales. Así es que la sentencia está ahí. Todos debemos leer esta sentencia para que podamos enfrentar estos argumentos con los que se pretende descalificarla. Son las 7:22 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Mi otro tema es sobre lo que se produjo en el día de ayer, la visita del señor embajador de los Estados Unidos de América al procurador Francisco Domínguez Brito. Pero hay que ubicar todo esto en el contexto de los acontecimientos para que veamos qué es lo que está pasando. Ustedes recuerdan que se han producido varios expedientes y esos expedientes han sido objetos de archivo. Que el primer expediente marchó directamente contra la cabeza de Leonel Fernández, que fue la querella de el presidente o líder de Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Ustedes recuerdan que en ocasión de ese expediente, que lo manejó la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la embajada de los Estados Unidos de América, en esos momentos estaba el embajador Aguirre en la República Dominicana. La embajada de Estados Unidos de América
le dio una distinción a Jenny Berenice Reynoso y la declaró como la mujer coraje del año. La mujer coraje del año. Es decir, reforzaba la posibilidad de que ella adoptara una decisión con relación a este expediente de Leonel Fernández, que dentro de lo que se entendía fuera una decisión de coraje. ¿Qué ocurre? Que Jenny Berenice Reynoso, en contra de su voluntad, porque ella lo expresa en el mismo auto. El mismo auto es una acusación contra Leonel Fernández. Entonces, en contra de su voluntad, ella produce el archivo de ese expediente de Alianza País contra Leonel Fernández y lo expresa en el auto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la mujer coraje, en definitiva, no pudo actuar con todo el coraje con que a ella le habría gustado actuar. Entonces, a ella se le presenta un segundo caso y dice, bueno, ahora sí es verdad que nada ni nadie me va a hacer a mí tirarme una cubeta de agua. Voy a poner una cubeta de agua porque es viernes en la mañana. Pero no estaba muy limpia la cubeta de agua a la que me refiero. Nadie me va a hacer tirar una cubeta de agua a mí. Y entonces, eso es lo que ella piensa con el caso Víctor Díaz. Ya yo me eché esa cubeta con el caso anterior. Ahora no me echo una nueva cubeta. Esto va para adelante. Y dura 2 años en una investigación contra Víctor Díaz Rúa. Lamentablemente para ella, no sé si los elementos que consiguió no le permitieron someter a Víctor Díaz Rúa. Y al estar 2 años en un proceso de investigación, entonces los abogados de Víctor Díaz le matan el gallo en la funda. Le matan el gallo en la funda, anulándole la investigación. ¿Por qué? Porque ella duró demasiado tiempo y en ese tiempo no sometió a Víctor Díaz Rúa. Entonces, ¿qué ocurre? Que Félix Bautista tiene estos casos acumulados. A las 3 son las vencidas. Leonel Fernández no se pudo. Víctor Díaz no se pudo. Francisco Domínguez Brito, pues siempre le interesó el caso pues Félix. Siempre le interesó el caso Félix. Fíjense que el caso Víctor lo manejó Jenny Berenice Reynoso, pero el caso Félix no. Déjenmelo a mí. Déjenmelo a mí, dijo el procurador. El cuento es similar. Me acuerda un hombre de por ahí del sur, un sargento, creo que fue en un cuartelito de Neiva. Hay un hombrecito que tiene harto al pueblo. Todos los robos. ¿Y quién fue? Perencejo. Oye, es un sargento que llega al cuartel, está nuevo y le dicen de esa fiera. De esa fiera. Entonces, se produce un robo y logran apresar al hombre. Cuando el sargento ve cuál es el hombrecito que ha dado tanta carpeta, dice, pero ven acá. Oye, pero que aquí no habían policía. Y eso es lo que tienen zozobra un pueblo, etcétera. Esa cosita que ustedes ven ahí es lo que tienen. Déjenmelo a mí. Entonces, él coge el hombrecito y entra con él para el cuartelito de madera. Arreglar el hombre. Yo no sé cuáles eran sus planes, pero él dijo, déjenmelo a mí. Y él entró solo con el hombre. Y yo no sé qué fue lo que pasó, porque parece que el hombrecito se rebeló adentro y nada más se escuchaba al sargento diciendo, me lo van a dejar a mí solo. Me van a dejar ese hombre a mí solo. Y pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Y tuvieron los otros policías que lo ayudaron, pero ven acá, usted dijo que se lo dejaran a usted. Bueno, parece que se le revoltió el hombrecito ahí adentro. Francisco Domínguez Brito, pues hace su sometimiento contra Félix Bautista miércoles,
jueves está pidiendo auxilio en la embajada de Estados Unidos, pidiendo que no lo dejen solo, y pidiendo que se anule la visa de Félix Bautista como una manera de tener un respaldo moral y de que se vea que esto es una investigación que tiene otras connotaciones. Yo no sé, parece ser que hasta tales extremos no le van a complacer, pero cuando menos se decidió lo de un apoyo moral. Y el apoyo moral fue la visita que se verificó en el día de ayer del embajador Breuste, diciendo, estamos apoyando al procurador. El mensaje es para Danilo Medina. Cuidado con que este hombre. Este hombre tiene el apoyo de empresarios, de los empresariados. Nosotros habíamos planteado que cómo se habían coordinado estas cosas, que no solo iba a haber el documento del CONE que se produjo el pasado lunes, sino pronunciamiento de otras asociaciones, y después se verificó una visita de 11 empresarios importantes a el procurador. Naturalmente, esos empresarios le ocurrió, y hoy es viernes, entonces hoy es viernes, esos empresarios le ocurrió lo de Melton, lo que Melton plantea en su parodia del himno evangélico aquel. Ellos van martes a la Procuraduría. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. Señor, queremos fuego. El miércoles, entonces, están puntuales donde Leonel Fernández, Leonel fue relajando, porque son las incoherencias. Son las incoherencias. Por eso es que este país, lamentablemente, no avanzamos mucho, porque que hay muchas incoherencias. Ellos van a darle un espaldarazo a Francisco Domínguez Brito contra el poder que tiene Leonel Fernández en la justicia. Y al día siguiente le están rendiendo pleitesías a Leonel. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo porque nadie se va a tomar posiciones en serio así cuando usted mismo relaja sus posiciones. Usted las relaja. ¿Y cómo lo van a tomar en serio si usted relaja sus posiciones? Entonces, eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Estos son demostraciones que buscan que el procurador no sea destituido. Y que el presidente tenga que ver esto, pero además que como ocurrió ya con Leonel, como ocurrió con Víctor, entonces Félix Bautista pague las consecuencias de lo que pasó con el primero y con el segundo expediente. Más el de él, que él sería el tercero, que nosotros insistimos en que es un expediente que hay que debatirlo. Ampliamente, con todas las posiciones, y eso debe dirimirse en los tribunales. Hasta las últimas consecuencias debe dirimirse este asunto en los tribunales. Cambio fuera, Mauricio.